Dicen que el placer femenino sigue siendo un misterio, incluso después de siglos de avances médicos. Sin embargo, la doctora Valeria Navarro, especialista en salud sexual y bienestar femenino, asegura que gran parte de lo que creemos saber sobre el cuerpo de la mujer está incompleto. Durante décadas, el famoso punto G ha sido tratado como un secreto casi mítico, pero la verdad, explica la doctora Navarro, es mucho más interesante y reveladora. En este video, ella mostrará qué hay de cierto detrás de ese mito, cómo funciona realmente la anatomía del placer femenino y por qué conocerla puede transformar la vida íntima de una pareja. Sin importar la edad, quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el cuerpo, el deseo y la conexión emocional. Lo que muchos hombres mayores no saben es que gran parte de los problemas de satisfacción en la pareja no se deben a la edad ni a la pérdida del deseo, sino a un simple desconocimiento del cuerpo femenino. La doctora Valeria Navarro lo ha visto innumerables veces en su consulta en Guadalajara, hombres de más de 60 años que llegan preocupados porque sienten que su pareja ya no responde como antes, sin saber que el problema casi nunca está en ella, sino en la falta de comprensión mutua. Uno de esos casos fue el de Jorge, un profesor jubilado de 66 años, casado desde hace más de 4 décadas. Llegó un jueves de enero, acompañado por su esposa, Laura. Ambos se querían, se respetaban, pero su vida íntima se había vuelto rutinaria y frustrante. Doctora, dijo Jorge, siento que hago todo mal y ya no sé cómo complacerla. Valeria los escuchó atentamente y empezó con algo simple, una lámina anatómica del cuerpo femenino. Les mostró la vulva, explicó sus partes y luego señaló el clítoris. Esto que ven aquí, dijo, es solo la parte visible. El clítoris no es un pequeño punto, sino una estructura compleja que se extiende por dentro del cuerpo como una flor invertida. Jorge y Laura se miraron sorprendidos. Él, con gesto de desconcierto, murmuró, yo pensé que el placer estaba solo adentro. Valeria sonrió. Ahí está la confusión más común. La mayoría de los hombres y mujeres crecimos sin educación sexual real, pero entender esto puede cambiar todo. La doctora explicó que el clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas, el doble que el pene, y su única función es generar placer. Es un órgano hecho para disfrutar, no para reproducir. Por eso, el placer femenino no depende de la penetración, sino de la estimulación correcta. Cuando la mujer no siente placer, dijo Valeria, no es porque su cuerpo no funcione, sino porque nadie le enseñó a explorarlo o a comunicar lo que necesita. Ese día, Laura se animó a hablar. Confesó que, durante años, fingía estar satisfecha para no lastimar el orgullo de su esposo. Él siempre fue cariñoso, pero no sabía cómo tocarme. Yo tampoco sabía cómo explicárselo sin que se sintiera mal. Valeria les explicó que la comunicación íntima también es parte del aprendizaje sexual, incluso en la madurez. Les dejó una tarea sencilla, una semana sin relaciones, solo caricias y conversaciones sobre lo que les gusta. No se trata de hacerlo más, sino de hacerlo mejor. Les dijo antes de despedirse. A la semana siguiente, Jorge regresó con una sonrisa que no podía ocultar. Doctora, creo que acabo de descubrir América, bromeó. Por primera vez en años, Laura se relajó. Se rió y disfrutamos sin presiones. Valeria sonrió satisfecha. Eso es lo que pasa cuando dejamos de buscar un resultado y empezamos a disfrutar el proceso. Este tipo de historias, según la doctora Navarro, se repiten en todo México. En su experiencia, más del 70% de los hombres mayores nunca ha recibido una explicación clara sobre la anatomía femenina. Muchos piensan que la vulva y la vagina son lo mismo, o que el placer femenino está escondido como un tesoro que hay que encontrar, pero no es así, explica. El placer está ahí, esperando ser despertado con tiempo, respeto y curiosidad. En sus charlas para adultos mayores en Monterrey,
Mérida y Ciudad de México. Valeria repite una frase que se ha vuelto su sello: la educación sexual no es solo para los jóvenes, es para todos los que quieran seguir disfrutando de la vida, y lo dice con convicción, porque ha visto matrimonio renacer, miradas volver a brillar y parejas reencontrarse después de décadas. Entender cómo funciona el cuerpo femenino no es un tema médico o técnico, es un acto de amor, de comunicación y de humanidad, porque, como concluye Valeria, cuando un hombre aprende a conocer el cuerpo de su pareja, no solo mejora su relación sexual, mejora toda la relación. Durante décadas, el llamado punto G ha sido rodeado de misterio, mitos y falsas expectativas, pero la doctora Valeria Navarro asegura que la verdad, lejos de ser mágica, es mucho más humana y fascinante. En una de sus conferencias en Monterrey, frente a un auditorio lleno de parejas mayores, Valeria comenzó preguntando: ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del punto G? La mayoría levantó la mano, luego sonrió y añadió: ¿y cuántos realmente saben dónde está o qué es? Las risas llenaron la sala, pero detrás de ellas había curiosidad genuina. La doctora entonces proyectó una imagen anatómica y empezó a explicar con claridad y sencillez: el punto G no es un botón secreto ni un órgano independiente. Dijo: es una zona dentro de la vagina, aproximadamente a 2 o 3 centímetros de la entrada, en la pared anterior, donde convergen varias estructuras sensibles parte del clítoris interno, la uretra y unas glándulas llamadas de skin. Explicó que estas glándulas son las responsables de producir una pequeña cantidad de líquido durante la excitación y que, al ser estimuladas, pueden generar sensaciones intensas para algunas mujeres. Valeria aclaró un punto crucial: no todas las mujeres sienten placer en esa zona, y eso es completamente normal. Algunas la disfrutan mucho, otras no sienten nada especial, y ninguna está mal por ello. Esta afirmación rompió muchos mitos entre los asistentes. Un señor de 70 años levantó la mano y dijo: doctora, entonces eso del punto G no es el secreto del orgasmo. Ella sonrió y respondió: el verdadero secreto no está en buscar un punto, sino en aprender a leer las respuestas del cuerpo de la mujer. No existe un mapa universal del placer, porque cada cuerpo es único. En su consulta en Guadalajara, Valeria había atendido a una mujer llamada Teresa, de 63 años, que llegó frustrada porque su esposo insistía en encontrar su punto G. Decía que si no lo sentía, algo en mí estaba mal. Contó con tristeza. La doctora escuchó con empatía y le explicó que esa presión era lo que bloqueaba su placer. El cuerpo no responde bajo estrés ni obligación. Le dijo: la mente femenina necesita seguridad y tranquilidad para abrirse al placer. Después de algunas sesiones, Teresa volvió con una sonrisa tímida. No sé si encontramos el punto G, dijo, pero sí encontramos paz y conexión, que creo que valen más. Valeria usa historias como esta para enseñar que el placer femenino es un conjunto de factores biológicos, emocionales y psicológicos. El punto G puede existir, pero no es la llave del placer universal. No hay un solo camino, sino muchos. En sus charlas suele decir que, igual que no hay dos rostros iguales, tampoco hay dos cuerpos que respondan igual. Por eso insiste en que el verdadero mapa del placer femenino se construye con comunicación, confianza y exploración mutua. La doctora también desmiente la creencia de que el punto G desaparece con la edad. Las terminaciones nerviosas no se van con los años, explica. Lo que cambia es la circulación, las hormonas y la respuesta del cuerpo, pero con los estímulos correctos y un entorno adecuado, la capacidad de sentir placer permanece intacta. Al final de su conferencia, Valeria concluyó con una frase que el público aplaudió de pie: no hay que buscar un punto en el cuerpo de una mujer, sino aprender a tocar su mente
su confianza y su tranquilidad. Cuando eso ocurre, cada centímetro puede convertirse en su punto G. Así, la doctora Navarro no solo derriba mitos, sino que transforma la forma en que hombres y mujeres mayores entienden la intimidad, porque, como ella dice, el placer no está escondido en un punto, sino en la conexión real entre dos personas que se atreven a conocerse de nuevo. Minnie Hook, una de las razones más comunes por las que muchas parejas mayores pierden la conexión física no es la falta de deseo, sino el desconocimiento del tiempo y la forma en que el cuerpo femenino se activa para el placer. La doctora Valeria Navarro suele decir en sus charlas en Ciudad de México que el cuerpo de una mujer es como una orquesta necesita tiempo para afinar antes de comenzar el concierto. Esa metáfora siempre arranca sonrisas, pero encierra una verdad profunda. Mientras un hombre puede estar listo para la intimidad en apenas unos minutos, una mujer necesita entre 15 y 45 minutos para que su cuerpo se prepare realmente. Ese proceso se llama fase de excitación y en las mujeres implica una serie de cambios biológicos, aumento del flujo sanguíneo hacia el clítoris, hinchazón de los labios menores, lubricación natural y expansión interna de la vagina, que puede llegar a duplicar su tamaño normal. Cuando ese proceso no se respeta, explica Valeria, la relación puede volverse incómoda o incluso dolorosa, especialmente en mujeres después de la menopausia. Muchos hombres piensan que si ella no está lista es porque no lo desea. Pero eso es falso. El cuerpo femenino responde con más lentitud, no con menos deseo. En su consulta en Querétaro, la doctora trató a una pareja de 62 y 65 años. Rosa y Manuel llevaban años casados, pero Rosa sentía dolor en cada encuentro y había empezado a evitar el contacto íntimo. Manuel pensaba que el problema era emocional. Creí que ya no me quería, confesó. Después de hablar con ellos, Valeria descubrió que su problema era simplemente falta de tiempo y lubricación. Les explicó cómo funciona la excitación femenina y les recomendó algo básico: dedicar al menos 20 minutos a las caricias, los besos, las palabras y el juego previo antes de intentar la penetración. También les aconsejó usar lubricante a base de agua y evitar hacerlo con prisa o sin un ambiente relajado. 2 semanas después, Rosa regresó a consulta con una sonrisa. No sabía que era tan sencillo. Doctora, pensé que era yo la que estaba fallando. Ese es el tipo de transformación que Valeria busca generar, que las parejas comprendan que el placer no se trata de velocidad, sino de atención. La paciencia es una forma de amor. Dice en sus conferencias, cuando un hombre aprende a esperar, el cuerpo de su pareja responde con gratitud. En sus videos, Valeria también aborda un punto delicado: la lubricación natural disminuye con la edad. Y eso no tiene nada que ver con el deseo. Los cambios hormonales, la hidratación y los medicamentos como los que se usan para la presión o la diabetes pueden afectar la respuesta del cuerpo. Por eso, ella insiste en que usar lubricantes no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. Un lubricante puede transformar una experiencia incómoda en una placentera. No hay nada de que avergonzarse. Repite con firmeza. Y no solo habla a los hombres, también anima a las mujeres a conocer su cuerpo y comunicar lo que sienten sin miedo ni culpa. El silencio en la cama ha destruido más relaciones que la falta de deseo, afirma. Para Valeria, el diálogo es tan importante como el contacto físico. Saber decir me gusta así o prefiero más despacio puede marcar la diferencia entre una experiencia mecánica y una realmente íntima. Antes de pasar al siguiente tema, Valeria suele mirar a la cámara con una expresión cercana y preguntar: quiero saber de ti. Escribe el número 1 en los comentarios si alguna vez has sentido que tu pareja necesita más tiempo para disfrutar plenamente, o el número 2, si crees que tú eres quien necesita aprender a esperar un poco más. Tu respuesta me ayudará a seguir creando contenido que hable de lo que realmente importa en la intimidad. Porque para la doctora Navarro,
La intimidad no se mide en minutos ni en frecuencia, sino en la capacidad de disfrutar sin prisa, con respeto y con la mente abierta, y cuando una pareja logra eso, no solo mejora su vida sexual, sino toda su relación. Muchos creen que la falta de placer o deseo es un signo inevitable del envejecimiento, pero la doctora Valeria Navarro ha comprobado que la mayoría de las veces se trata de simples ajustes físicos y emocionales que pueden cambiarlo todo. Uno de los temas que más preocupa a las parejas mayores que Valeria atiende en su clínica de Puebla es la falta de lubricación. Ella explica que, a partir de la menopausia, los niveles de estrógeno disminuyen y con ellos también la humedad natural de la vagina. Pero eso no significa que el deseo desaparezca, sino que el cuerpo necesita una pequeña ayuda extra. Que una mujer no esté húmeda no quiere decir que no esté excitada, solo indica que su cuerpo ha cambiado y necesita adaptaciones. Por eso, Valeria recomienda sin miedo el uso de lubricantes a base de agua, que son seguros, accesibles y no dañan los preservativos. En sus palabras, un buen lubricante puede devolver la comodidad y el placer a una relación. No es una señal de debilidad, es una herramienta de bienestar. En uno de sus talleres en Mérida, una mujer de 68 años levantó la mano y contó su historia. Llevaba años evitando el sexo porque me dolía y creía que eso era el fin. Mi esposo me apoyó, vimos sus vídeos. Doctora, y decidimos probar con lubricante. No solo desapareció el dolor, sino que volvimos a reírnos juntos como antes. La sala entera aplaudió. Valeria también explica que hay otros factores que afectan la lubricación y el deseo, como la deshidratación o los medicamentos comunes en adultos mayores antihipertensivos, antidepresivos o tratamientos para la diabetes. Por eso siempre digo que antes de culpar a la edad, revisemos lo que el cuerpo está viviendo. Muchas veces no es falta de pasión, sino efecto secundario de un medicamento. Otro tema que aborda con frecuencia es el squirting o eyaculación femenina, un fenómeno rodeado de mitos. En su consulta de Guadalajara, Valeria cuenta que muchos hombres llegan con ideas distorsionadas por las películas para adultos, creen que todas las mujeres deberían hacerlo y que si no ocurre, algo está mal, comenta, pero la realidad, dice, es muy distinta. Solo entre el 10 y el 50% de las mujeres lo experimentan alguna vez y el líquido proviene principalmente de la vejiga. Aunque no es orina, no es un signo de mayor placer, ni un objetivo que se deba buscar. Lo importante no es la cantidad de líquido, sino la calidad de la conexión. Un caso que Valeria recuerda con cariño es el de Carmen, una mujer de 65 años de León. Su esposo insistía en que debían aprender a lograr el squirting porque lo había visto en internet. Carmen se sentía presionada y frustrada. Valeria les explicó con paciencia que el verdadero placer femenino no se mide en demostraciones externas, sino en relajación, confianza y comunicación. Cuando una mujer se siente obligada a rendir, se desconecta, el placer no nace de la exigencia, sino del cariño. Después de algunas sesiones enfocadas en comunicación y empatía, Carmen volvió a disfrutar de la intimidad sin la presión de cumplir un estándar. Le dijo a Valeria: doctora, dejamos de perseguir el show y volvimos a sentirnos como pareja. La doctora utiliza estas historias para recordar que el placer no es un concurso ni una meta, sino un camino compartido. Cada cuerpo responde distinto y lo más importante es acompañar, escuchar y respetar. No hay una sola manera correcta de disfrutar, dice Valeria. Lo que importa es que ambos se sientan cómodos, conectados y libres de presiones. Con cada consulta y video, la doctora Navarro busca derribar los mitos que separan a las parejas mayores de una vida sexual plena, porque, como repite siempre, la intimidad no se apaga con los años. Solo necesita ser redescubierta con paciencia, conocimiento y amor. Más allá de la biología y las técnicas, la doctora Valeria Navarro
asegura que el verdadero placer femenino empieza en la mente y en el corazón. Durante sus consultas en Monterrey, Valeria ha observado un patrón constante: muchas mujeres mayores no logran disfrutar plenamente, no por falta de deseo, sino por falta de relajación emocional. Una mujer necesita sentirse segura, querida y tranquila para abrirse al placer, explica. Si está preocupada por los hijos, por las cuentas o por su cuerpo, su mente se desconecta antes de que su cuerpo pueda responder. Por eso, ella enseña a las parejas que el juego previo no comienza en la cama, sino durante el día. Un mensaje cariñoso por la mañana, una ayuda en casa, un elogio sincero o una caricia inesperada pueden encender el deseo de una forma mucho más profunda que cualquier estímulo físico. El erotismo maduro no se trata de pasión explosiva, sino de conexión constante. Repite en sus charlas. Valeria también recuerda a los hombres que la comunicación es clave. Preguntar, ¿te gusta así? ¿O prefieres que cambie algo? No es debilidad. Es inteligencia emocional. La confianza y el respeto son afrodisíacos naturales. En muchas parejas que lleva décadas juntas, basta con recuperar esos gestos sencillos para reavivar la chispa. Un ejemplo claro fue el de Raúl y Estela, de 70 y 68 años, que después de una charla con la doctora, empezaron a practicar algo nuevo: dedicar un día a la semana solo al placer de ella. Sin prisa ni expectativas. Fue la mejor terapia. Le confesaron después: descubrimos que todavía podíamos emocionarnos como cuando éramos jóvenes. Para Valeria, ese es el mensaje más importante: el placer femenino no depende solo del cuerpo, sino de la conexión emocional y del respeto mutuo. Cuando una mujer se siente amada y comprendida, su cuerpo responde naturalmente, y cuando un hombre aprende a dar sin exigir, la intimidad se convierte en un acto de ternura, no de presión. Muchos creen que con la edad el deseo desaparece, pero la doctora Valeria Navarro asegura que el placer, cuando se entiende y se cuida, puede volverse incluso más profundo y significativo. Después de más de una década atendiendo a pacientes en distintas ciudades de México, Valeria ha visto algo que la conmueve cada vez: parejas de 60, 70 e incluso 80 años que redescubren su intimidad y afirman sentirse más conectadas que nunca. El placer no tiene fecha de caducidad, dice. Lo que cambia con los años no es la capacidad de sentir, sino la forma de disfrutar. En sus palabras, la madurez ofrece algo que la juventud no siempre tiene: calma, experiencia y una comprensión más profunda del cuerpo y de las emociones. Valeria insiste en que una vida sexual activa y placentera no solo es buena para el ánimo, sino también para la salud. Diversos estudios demuestran que mantener intimidad mejora la circulación, fortalece el corazón, reduce el estrés y ayuda al equilibrio hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Además, favorece el sueño, refuerza el sistema inmunológico y hasta puede prevenir problemas de próstata o infecciones urinarias. El placer es medicina natural, repite la doctora con una sonrisa. Sin embargo, también recuerda que la intimidad no siempre tiene que incluir penetración. Las caricias, los besos, el contacto piel con piel y las palabras afectuosas pueden generar tanto placer y conexión como un encuentro completo. El cuerpo envejece, pero la capacidad de sentir ternura, deseo y curiosidad permanece intacta si se cultiva, explica. Valeria anima a sus pacientes a tomarse el tiempo de explorar, de hablar y de reírse juntos. La sexualidad a esta edad no se trata de rendimiento, sino de vínculo. Es volver a bailar al mismo ritmo, sin importar cuántas veces se haya cambiado la música. Por eso, en cada video y consulta, su mensaje final es claro: no existe una edad para dejar de sentir. Amar o disfrutar, con conocimiento, empatía y un poco de valentía,
cualquier pareja puede redescubrir el placer y la complicidad, demostrando que la verdadera juventud se lleva en el corazón y en la manera en que se sigue tocando la vida